Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Este informe me gustaría comenzarlo agradeciéndoos vuestro apoyo constante, puesto que la situación se vuelve absolutamente crítica para Ucrania y por lo tanto también para la OTAN. Se nota, se siente y también se nota y se siente incluido en las redes sociales, sitio al cual pues no sabíamos que esto pudiera llegar, aunque este no es el primer caso en el cual sucede. Os agradezco enormemente vuestro apoyo porque ahora todos los likes, comentarios son absolutamente bienvenidos, puesto que hacen que el algoritmo funcione, aunque es cierto que no es que esté funcionando demasiado bien. Algunos, los que estéis especialmente pendientes de mis diferentes redes sociales, ya sabréis que en Facebook, por ejemplo, estoy bajo una especie de shadow ban, en Instagram exactamente lo mismo, en YouTube, pues bueno, de vez en cuando suceden cosas que no son fácilmente explicables, aunque enseguida, pues comentando la actualidad, creo que lo vamos a comprender y estoy prácticamente convencida de que, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido recientemente con el hospital infantil Ohmad-Ded, que en Kiev alcanzó un misil de la OTAN, y sabemos a ciencia cierta que ha habido órdenes de tratar de, pues digamos, borrar, ¿no?, todo rastro de información que hable precisamente y que muestre pruebas del hecho de que ha sido la defensa aérea de la OTAN la que ha fallado a este respecto, lo cual se suma también a la cumbre de la OTAN, donde por muy buena cara que hayan intentado poner, realmente se nota que la situación es crítica. Ellos mismos lo saben, van a seguir provocando a la Federación de Rusia y entonces pues se desatará esa batalla por los cielos que comentábamos en el informe de ayer. Y en cuanto pues a lo que está ocurriendo en las redes, yo espero que esto de alguna forma se equilibre en un futuro, espero que cercano, puesto que lo más importante, obviamente, para aquellos que queremos informar es llegar al mayor número de personas posibles, y ahora mismo no está siendo demasiado posible, puesto que pues en los mismos vídeos que antes se recomendaban ampliamente por los algoritmos, ahora hay muchísimas menos visualizaciones. Pues, está pasando algo extraño, aunque no tan extraño teniendo en cuenta la última actualidad. Aquí venimos a hablar de una operación histórica que recientemente ha llevado a cabo la Federación de Rusia, pero vamos a comenzar, ¿no?, con esa cumbre de la OTAN. Algunos puntos así medio graciosos que los que me seguís en Telegram ya habréis visto. Os recuerdo Liusivaya o @Liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, que es allí donde comentamos la última actualidad geopolítica y también del conflicto ucraniano en primer lugar. La cumbre de la OTAN ha estado tan sumamente interesante que Giorgia Meloni se ha aburrido un rato largo. La pobre mujer ha estado ahí poniendo los ojos en blanco, mirando el reloj y volviendo a poner los ojos en blanco. Y también, y esto ya se debe y tiene relación con la campaña electoral en la cual está inmerso Joe Biden, recientemente pues él ha apoyado la cumbre, por así decirlo. Recientemente se ha reunido con Vladimir Zelensky, lo ha presentado de una manera absolutamente, sumamente, diría yo, especial, puesto que al presentar a Vladimir Zelensky ha dicho que va a hablar el presidente de Ucrania, Vladimir Putin. Bueno, yo ya no sé si este hombre lo hace aposta para llamar la atención, ya me diréis qué opináis al respecto. El caso es que ahí está el vídeo. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Y ahora sí que sí, seguimos con el tema. Las cosas a Ucrania le van sumamente mal y ya se está hablando incluso en los medios occidentales, por mucho que se quiera callar, aunque de lo ocurrido con el hospital Ohmad-Ded prácticamente no hay rastro, porque, repito, ha habido órdenes directas de no hablar sobre el tema, y además en la cumbre de la OTAN se dijo que Rusia pagará por estos hechos que a todo esto no llevó a cabo, pero necesitan
un pretexto para seguir escalando la tensión y a ver hasta dónde exactamente quieren llegar. Mientras tanto, los medios occidentales, por ejemplo en este caso Der Spiegel alemán, siguen escribiendo sobre el hecho de que Rusia muy probablemente se haga con más y más territorio y Ucrania tendrá que retirarse en momentos no tan largos, por lo menos de las localidades de Chasiv Yar y de Taretsk, y en esta segunda localidad es precisamente donde se desarrolló la operación especial que ya han denominado, han bautizado como la operación Belousov, que es el nuevo ministro de Defensa de la Federación de Rusia, puesto que no es la primera que lleva a cabo. Además de estos hechos, es decir, además de esa histórica operación de la Federación de Rusia que vamos a comentar enseguida, se siguen eliminando objetivos estratégicos y en este caso Rusia se está centrando, pues entre otras cosas, en el armamento que envía a Occidente. Tenemos vídeos que confirman y corroboran, por ejemplo, la reciente eliminación en el frente de Donetsk de nada más y nada menos que 3 sistemas HIMARS de producción estadounidense. Posteriormente, o sea, esto ha sucedido hace unos 3 días y prácticamente al día siguiente o 2 días después fueron eliminados otros 2 sistemas. Lo estáis viendo prácticamente en tiempo real. Un dron ruso ha sido un trabajo quirúrgico, puesto que un dron ruso ha estado acompañando a dichos sistemas a su lugar de lanzamiento y en el momento en el cual ya se estaban desplegando había más o menos unos 15-20 minutos en los cuales se realizó el ataque por parte de la Federación de Rusia y todos los sistemas se sabe a ciencia cierta que fueron eliminados y además con ellos, y esto muy probablemente también se haya hablado en la cumbre de la OTAN y les haya tenido muy preocupados durante largo rato, se eliminaron también hasta 10 oficiales de la OTAN que acompañaban dichos sistemas y básicamente aseguraban su funcionamiento. Y si veis la prensa occidental, en los pocos casos en los que sale este tipo de noticias, se habla cada vez más de pues fallecimientos en extrañas circunstancias de oficiales de la OTAN, pues que si parada cardíaca, que si se fue a esquiar y tuvo un accidente mortal. En definitiva, nada que no hayamos visto ya cada vez que Rusia alcanzaba algún tipo de búnker con oficiales que no pertenecen a Ucrania, sino directamente a la Alianza Atlántica. Y en este sentido, y estos hechos han ocurrido en el frente de Donetsk, habría que mencionar que la situación allí es absolutamente crítica. En los siguientes informes lo vamos a comentar con mucho más detenimiento. Sin embargo, ahora incluso los propios oficiales ucranianos, en este caso el comandante de la tercera brigada de asalto, ya habló del hecho de que desde que cayó el frente de Avdiivka la moral no ha subido ni en la sociedad civil ucraniana, que está cada vez más dividida, ni mucho menos en el ejército. Entonces Rusia entró en el frente de Donetsk prácticamente como en mantequilla, llegando a día de hoy prácticamente hasta la localidad de Toretsk, que ahora confirma Der Spiegel que va a tener que abandonar, es decir, Ucrania va a tener que abandonar, además en bastante breves momentos, y es que la defensa ucraniana ya se ha retirado prácticamente hasta el centro de la localidad de Nueva York, que es un punto absolutamente crucial, puesto que representa ese último bastión de la línea defensiva que Ucrania lleva construyendo y que construyó, ¿no?, en el año 2014 y por lo tanto lleva reforzando desde el año 2014, mostrando también la tremenda corrupción que habrá tenido que haber de por medio, puesto que dinero, os aseguro, para reforzar en condiciones todas estas fortificaciones hubo, y no una vez, sino por lo menos 10 veces consecutivas. Sin embargo, bueno, lo han hecho, pero lo han hecho de forma parcial. En algunos puntos las fortificaciones que deberían estar ahí ni siquiera aparecen, de modo que, si bien la defensa ucraniana aún se mantiene, aunque tenga que retroceder a cada paso que da el ejército ruso, pues ahora el asunto se complica porque Rusia, aparte de estar utilizando cada vez más esas bombas que hace poco denominamos históricas, ¿no?, esas FAB, que pues en la gran mayoría de los casos son 1500, o sea, llevan 1500 kilos de TNT, pero también están comenzando a ser 3000 kilos, nada más y nada menos, de material explosivo que está cayendo sobre las cabezas de
de los soldados ucranianos y claro, pues aparte del asalto terrestre, por así decirlo, la Federación de Rusia está llevando a cabo cada vez más operaciones de carácter secreto. De hecho, esta operación ya la comentamos, aunque con algún error de por medio, puesto que entonces ya ni siquiera las fuentes más cercanas al ejército podían ofrecer toda la información para que el túnel en cuestión no fuera descubierto por Ucrania, y entonces hablábamos del hecho de que muy probablemente sería algún tipo de antigua canalización, cosa que Rusia ya hizo en su momento en otro lugar del frente ucraniano. Sin embargo, esta operación adquiere dimensiones aún más históricas cuando nos damos cuenta de lo que ha ocurrido en realidad, y en realidad el ejército ruso, los soldados del ejército ruso han cavado a mano, a palazo limpio, un túnel que es de largo pues más o menos unos 3 kilómetros según dicen, aunque esta información no puede ser exacta para que el túnel en cuestión no sea localizado. Es de más o menos unos 90 centímetros de ancho y podéis ver el vídeo que ha salido hace poco en la televisión de la Federación de Rusia, o sea que por fin se han desvelado, ¿no?, los detalles tanto de la construcción de este túnel como de sus particularidades. De ancho es de unos 90 centímetros. Ahí tenéis al corresponsal ruso que fue allí y que pues grabó un reportaje sobre el mismo y sobre esa histórica operación. Repito, lo han cavado a mano y lo han hecho porque en ese lugar del frente en particular la presencia de drones ucranianos muchas veces hace prácticamente imposible cualquier tipo de asalto terrestre sin grandes, tremendas cantidades de bajas, y sabemos que Rusia está intentando cuidar todo lo posible las vidas de sus soldados a pesar de lo que puedan decir los medios occidentales. Esto lo confirman de hecho los propios soldados, y para quien le interese pues ahí tiene la entrevista que Simón, un militar español que colabora muy habitualmente con este canal, que ahora se encuentra en primera línea del frente además, así que si queréis rezar, tenéis a bien rezar para que vuelva sano y salvo, él seguro que lo agradecerá muchísimo. Como siempre agradece vuestro apoyo y estoy convencida de que esas buenas vibraciones y buenos deseos le van a llegar sí o sí. Y él realizó en su momento varias entrevistas con militares colombianos que están luchando también en el lado de la Federación de Rusia, y en la primera entrevista sobre todo hablaron bastante detalladamente sobre la cuestión de cómo les estaba cuidando la Federación de Rusia, partiendo de la base de otra entrevista que el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia le hizo a un militar colombiano que se entregó en el frente ucraniano y que luchaba del lado ucraniano, y pues ahí se veía perfectamente él mismo, ¿no? Reconocía que Ucrania no les estaba cuidando para nada. Rusia hace todo lo contrario, y no solo lo hace con soldados extranjeros, sino que por supuesto lo intenta hacer en la medida de lo posible, en la mayor medida, de hecho, con los soldados propios. Y en este sentido, pues para que los drones no cayeran sobre las cabezas de los soldados rusos, para evitar también los constantes impactos en el personal militar de la Federación de Rusia de la artillería ucraniana, lo que se ha hecho es, aparte de llevar a cabo algún que otro asalto terrestre, tratando de desviar hacia el mismo o hacia los mismos la atención del ejército ucraniano, mientras tanto se estaba cavando a pala ese túnel, repito, kilómetros de longitud, un túnel que además está bastante bien fortificado, como se puede observar en las imágenes, ¿no?, para lo rápido que lo han construido. Y básicamente ese túnel lo que ha permitido es que el ejército ruso llegue en el frente de Toretsk, localidad, ¿no?, que ha dicho Der Spiegel que muy pronto Ucrania tendrá que entregarle como poco a la Federación de Rusia, pues que hayan podido avanzar directamente por la retaguardia ucraniana. Lo que pasa es que bajo
tierra y al final salieron en el lugar menos esperado y así básicamente fue como rodearon las fortificaciones, tremendas fortificaciones que Ucrania tiene allí, puesto que aunque no estoy convencida invirtieron todo el dinero que les fue concedido para tal fin, sí es cierto que en ese frente en particular las fortificaciones son especialmente sólidas y están expuestas en especialmente grandes cantidades. Ucrania estaba sintiéndose ahí bastante segura hasta que por detrás le llegaron los soldados rusos y entonces fue cuando tuvieron que básicamente correr en desbandada porque fueron sorprendidos, algunos terminaron entregándose, otros directamente huyeron y el frente pues se retrocedió en tan solo un día, es decir, la operación en sí, por supuesto el cavar el túnel no, sino avanzar por el mismo se llevó a cabo en menos de 24 horas y en menos de 24 horas Rusia pudo avanzar kilómetros y kilómetros gracias pues a esta operación, a este truco militar que Rusia ya no es la primera vez que utiliza y que se ha denominado, se ha bautizado como la operación Belousov o la táctica Belousov, que repito es el actual ministro de Defensa de la Federación de Rusia. Por supuesto, operaciones de este tipo complican aún más la situación para el ejército ucraniano, que de por sí ya es absolutamente crítica. De modo que pues vamos a seguir observando cómo va a seguir avanzando, valga la redundancia, el frente ucraniano y mientras tanto, precisamente por cosas como esta, en la OTAN están muy preocupados y precisamente por cosas como esta, pues personas que tratamos de informar y tratamos de ofrecer información que simplemente no llega a la gran mayoría de la población porque ya sabéis lo que suelen contar los medios occidentales, que Ucrania pues tiene ahí alguna posibilidad de victoria todavía, mientras que no tiene absolutamente ninguna o prácticamente ninguna, porque siempre hay que dejar ese margen, ¿no?, de error, ese margen para la duda y por ello pues están tratando de hacer todo lo posible para que nuestro mensaje no llegue. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar allí y espero que sigamos trabajando juntos vosotros y yo durante muchísimos más años.